Vamos a explicar ahora las bases de la resonancia magnética. Es algo muy sencillo, pero que es necesario para que podáis entender qué es lo que estamos viendo. Mirad, cuando colocamos al paciente dentro de un aparato de resonancia magnética, lo estamos colocando dentro de un imán muy grande. Puede ser un imán abierto, como es en esta imagen, o un imán cerrado, como es aquí. En este caso es un solenoide, que al pasar la corriente eléctrica se convierte en un imán, y en este caso es un imán permanente. Nos vamos a centrar en la resonancia magnética en los protones, concretamente en los protones de hidrógeno, porque es lo que más abunda. Sabéis que los protones son partículas que se están moviendo, están girando sobre sí mismas y al hacerlo se comportan como un dipolo magnético, ¿vale? Con un campo norte y un campo sur. Y esto es un vector de imantación. Al colocarlos dentro de un imán, todos los protones se alinean con el campo magnético principal y experimentan un par de torsión de 45 grados. ¿Vale? Un concepto muy importante es explicar en qué significa estar en resonancia magnética. Mirad, imaginaros dos ciclistas que son iguales, llevan la misma bicicleta, son clones y están pedaleando a la misma frecuencia. Si están pedaleando a la misma frecuencia, van iguales, por lo tanto pueden pasarse el botellín de agua del uno al otro. Imaginaros que el botellín del agua es la energía. Por tanto, se dice que estos dos ciclistas están en resonancia. Ahora imaginaros que estos dos, el B y el C, son los clones, pero el C pedalea a más frecuencia, por lo tanto no pueden pasarse entre sí el botellín de agua. Se dice que estos dos no están en resonancia. Entonces vamos a nuestro caso. Cuando nosotros aplicamos una energía, es una onda de radiofrecuencia y se la aplicamos a los protones de hidrógeno del paciente. Sabemos que estos protones de hidrógeno están alineados con el campo magnético principal del imán y además están girando sobre sí mismos, habiendo experimentado un par de torsión de 45 grados. Entonces, este movimiento que hacen los protones, este vector, describe dos conos opuestos y estos giros lo hace a una frecuencia determinada, que se llama frecuencia de precesión. Entonces, cuando coincide la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que aplicamos a los protones, coincide con la frecuencia a la cual están precesando, decimos que estos dos están en resonancia y los protones pueden captar la energía de la onda de radiofrecuencia, ¿vale? Por lo tanto, decimos que se han excitado. Esto es muy fácil porque ya lo sabemos. Nosotros siempre vamos a aplicar una radiofrecuencia a los protones de hidrógeno. Por lo tanto, siempre todos los protones de hidrógeno que queramos van a captar la energía siempre que la onda de radiofrecuencia esté a la misma frecuencia. ¿Vale? Pero ahora viene cuando estos protones sueltan la energía al medio. ¿Y a qué medio la sueltan? La sueltan al medio del que forman parte y forman parte de moléculas, ¿vale? Y las moléculas son diferentes en función del tejido. Y sabemos que las moléculas se están moviendo en el medio con unas frecuencias, ¿vale? Entonces, cuando coincide la frecuencia a la cual están procesando estos protones que han captado la energía con la frecuencia a la que se mueven las moléculas en el medio, estos protones podrán eliminar la energía al medio. Se dice que es una relajación. Spin medio. Se llama spin porque to spin es girar sobre sí mismo y es lo que están haciendo los protones, ¿vale? Evidentemente, al cabo del tiempo, todos los protones soltarán la energía. Esto es importante porque lo que primero vamos a hacer es cortar en planos. Y para eso utilizaremos bobinas, ¿vale? La bobina del imán principal, más luego vamos a poner lo que se llaman las bobinas de gradiente, ¿vale? Lo que se pretende con esto es crear un gradiente de frecuencias,
¿vale? Un gradiente, perdón, del campo magnético, ¿vale? Entonces, nosotros aplicamos, tenemos al paciente aquí tirado según el eje X y aplicamos un gradiente de frecuencias, con lo cual ese campo magnético va a tener unas frecuencias diferentes, ¿vale? En función de cada punto. Cuando aplicamos una energía, aplicamos una radiofrecuencia con una frecuencia determinada. Cuando coincide esa onda de radiofrecuencia que nosotros aplicamos con la frecuencia a la cual están precesando o girando los protones en un plano concreto, solo ese plano va a coger la energía. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que aplicamos la energía a todo el cuerpo, pero no todo el cuerpo, los protones están girando o precesando a la misma frecuencia. Solo aquel plano en donde los protones coincida la frecuencia con de precesión de sus protones de hidrógeno con la frecuencia la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que nosotros aplicamos, solo ese plano va a coger la energía. Suelen ser planos entre 3 y 5 milímetros de grosor y hay que dejar un espacio entre los planos de un 10% del grosor de cada plano, es como una rebanada de pan, para que no haya interferencias. Por lo tanto, ya tenemos ya tenemos seleccionado el plano, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a aplicarles energía a estos protones, concretamente los protones de hidrógeno. Le vamos a aplicar una radiofrecuencia. ¿Vale? Aquí tenéis el campo magnético principal. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que han hecho los protones? Se han alineado con el campo magnético principal, con lo cual están en un estado de menos energía. Al aplicarles la radiofrecuencia, estos protones pasan a un estado de más energía. Les hemos dado energía y su vector de imantación es contrario al campo magnético principal. Esto es un estado inestable, con lo cual los protones van a volver al estado de menos energía, van a liberar esa energía y lo van a hacer de manera diferente. Los protones de hidrógeno de la grasa liberarán la energía mucho más rápida que los protones de hidrógeno del agua libre. Y cuando liberan esa energía se obtiene una señal. En este caso, diremos que cuando valoramos la devolución de energía al medio, estamos potenciando las imágenes en T1, ¿vale? Entonces tendremos un T1. Esto es una imagen de T1, es un corte transversal de la cabeza de un perro en un aparato de resonancia magnética y la tenemos potenciada esta señal en T1. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que más brilla son los protones de hidrógeno de la grasa. Y aquí tenemos grasa dentro de la médula ósea, que es rica en grasa, ¿la veis aquí? Estos son los huesos de la bóveda del cráneo, ¿vale? Los huesos de la base del cráneo, la mandíbula, con los cóndilos de la mandíbula, ¿vale? Y esto es lo que más brilla. Lo que menos brilla, la señal hipointensa, que significa que aquí no hay protones de hidrógeno. ¿Dónde no hay protones de hidrógeno? En la cortical ósea, en el aire, ¿veis? Aquí tenemos la orofaringe, la nasofaringe y el aire que está fuera. Fijaros que la grasa que está en el tejido subcutáneo también brilla. Y luego hay un gradiente de grises que nos muestra el músculo, este es el músculo temporal, ¿verdad? O el tejido nervioso. Aquí tenéis el encéfalo del perro, con lo cual ahí tenéis tronco del encéfalo y esto es un hemisferio cerebral y el otro hemisferio cerebral. Sabéis que dentro del encéfalo hay cavidades que son los ventrículos que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo que es principalmente es agua, por lo tanto es muy rica en hidrógeno, ¿vale? Pero este hidrógeno del agua le cuesta mucho devolver la energía al medio, por lo tanto no va a brillar, ¿vale? Esto es una imagen potenciada en T1. Vamos a ver ahora la potenciación en T2. Lo mismo, el campo magnético principal del imán y los protones dentro con su vector de imantación alineados con el campo magnético principal en un estado de
menos energía, ¿vale? Aplicamos la radiofrecuencia y estos protones pasan a un estado de más energía y lo que hacen es, su vector de imantación va contrario al campo magnético principal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como os he dicho que los protones de hidrógeno son como pequeños dipolos magnéticos, pequeños imanes, estos imanes crean un campo magnético a su alrededor que interacciona con los campos magnéticos de los protones vecinos, ¿vale? En el caso de, para las moléculas grandes, como es en el caso de la grasa, ¿verdad? Estos protones se molestan los unos a los otros y este campo magnético hace que les cueste mucho más liberar la energía. En el caso de los protones de hidrógeno del agua, como el agua es una molécula pequeña, tiene unos movimientos brownianos muy rápidos que anulan estos campos magnéticos de cada uno de los protones y eso les permite devolver la señal de una manera homogénea, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Debido a la anulación de estos campos magnéticos locales de los protones de hidrógeno del agua, hace que al devolver la señal sea más fácil leerla, ¿vale? Esto es un T2. Entonces, esto es una imagen potenciada en T2. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es lo que más va a brillar es el agua libre. Y en este caso ahí tenéis el agua libre del líquido cefalorraquídeo en caso de los ventrículos. Estos son los ventrículos laterales a nivel del tercer ventrículo y en todo el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es el espacio que hay entre la aracnoides y la pía madre, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Como es una secuencia potenciada en T2 y lo que se llama una fast spin echo, como en este caso también hay un ligero brillo de la señal de la grasa, pero es mucho menor que en las secuencias potenciadas en T1, ¿vale? Entonces, por eso ahora comparando un T1 y un T2, son cosas completamente diferentes que ven algo diferente. Fijaros que la resonancia magnética es muy interesante porque aparte de ver la estructura, nosotros estamos viendo la composición bioquímica de los tejidos. Esto nos ayudará a interpretar lesiones. Por ejemplo, sabemos que todas las lesiones tienden a hidratarse, por lo tanto, las lesiones, como se hidratan, tienen mucha agua libre, por lo tanto, si aquí hubiera una lesión, la veríamos brillando o tendencia a ser más hiperintensa la señal en T1 y más hipointensa en T1, hiperintensa cuando potenciamos en T2, ¿vale? Pero en este caso es un animal sin ninguna lesión. Ya hemos visto que en el T2 lo que se valora es cómo hay la interacción entre los protones cuando devuelven la energía al medio. Pues bien, resulta que después de haber captado esa energía, la devuelven, como hemos dicho, al medio, pero entre ellos hay interacciones, ¿vale? Hay pequeños campos magnéticos que hacen que esa señal enseguida se pierda, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos es que esta gráfica lo que hace es que la señal enseguida se pierda. Esto se llama un T2 asterisco, pero nosotros tenemos que recuperar esa señal y para eso le volvemos a aplicar otra radiofrecuencia para volver a subir esa señal. Y de esa manera, al final, después de hacer esto, muchas veces tenemos una curva que sí es fácil de detectar esa señal, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que en los T2s cualquier alteración del campo magnético local hace que la señal enseguida se pierda y quede hipointensa, ¿vale? Mirad, ¿cuál será la diferencia entre estos dos T2s? En el caso del T2 asterisco, en el cual no hemos recuperado la señal, ¿veis? Esto es una sección transversal de una cabeza de perro con su encéfalo, ¿verdad? Ahí está dentro. Y entonces fijaros con un T2 en el cual sí hemos recuperado la señal, ¿vale? Y lo hemos hecho varias veces. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, fijaros aquí,
parte yo veo el líquido que es ligeramente hiperintenso en relación al resto del parénquima, ¿vale? Aquí es mucho más hiperintenso, ¿vale? La señal es muchísimo más contrastada. Además aquí, evidentemente, la grasa no tiene señal. Y aquí hemos conseguido aumentar la señal de la grasa, que no era lo que queríamos en un T2, pero a consecuencia de crear más contraste, hemos también aumentado la señal de la grasa. Aquí es otra sección, la primera es una sección a nivel del diencéfalo, donde tenemos los dos tálamos con la adherencia intertalámica y la hipófisis, y aquí es una sección a nivel del mesencéfalo, ¿vale? En donde vemos los techos del mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales con el acueducto, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurrirá aquí en una señal T2 asterisco, la señal enseguida se pierde porque hay muchas interacciones, aunque yo veo ligeramente hiperintenso el líquido cefalorraquídeo y no veo señal de la grasa. En cambio, cuando subo mucho la señal, lo que hago es dar muchas radiofrecuencias, lo que hago es volver a hacer que la señal mejore y tener muchísimo más contraste y vuelvo a ver la señal de la grasa. Bien, ya sabemos lo que es un T2 asterisco y un T2 normal. Hay muchas secuencias que podemos hacer, secuencias para poder eliminar la señal de la grasa, eliminar la señal del líquido cefalorraquídeo. Nos puede interesar. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo que se llaman secuencias de inversión-recuperación. Lo que hacemos es dar primero una energía muy grande para pasar todos estos protones a un estado de máxima energía para que nos la devuelvan. Y entonces lo que vamos a hacer es, como sabemos que los protones de hidrógeno van a liberar la energía al medio de manera diferente en función del tejido al que pertenecen, pues sabemos que aquellos que pertenecen a la grasa lo liberan muchísimo más rápido que los que pertenecen al agua libre, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy interesante, porque si en el momento en el cual los protones de hidrógeno de la grasa están pasando por el valor cero, empezamos como una secuencia normal, habremos eliminado la señal de la grasa. Y si lo hacemos cuando los del agua pasan por el valor cero, habremos eliminado la señal del agua, ¿vale? Por lo tanto, la primera para eliminar la señal de la grasa se llama un STIR, T1. Evidentemente hay que hacerlos en T1 porque ¿cómo se ve la grasa? La grasa se ve muy bien cuando lo hacemos en T1. Mirad, aquí estoy una secuencia en T1, veis la grasa subcutánea, ¿vale? Entonces, se llama STIR porque se llama Short Time Inversion Recovery, porque la grasa elimina muy rápidamente esa señal, ¿vale? O la libera muy rápidamente, quiero decir, libera muy rápidamente la señal, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Mirad, aquí tenemos un corte sagital de la cabeza de un gato, ¿vale? Con su encéfalo, aquí está el ojo, esta es la bulla timpánica y aquí nosotros queremos ver dentro, en la porción retrovulvar, a nivel intra y extraperioritario, si hay algo, alguna masa, y sabemos que aquí hay mucha grasa, es la grasa intra y extraperioritaria. Estos son los músculos extraoculares. Entonces, haciendo la señal de eliminando de la grasa, vemos que hemos eliminado la señal de la grasa intra y extraperioritaria, además de haber eliminado la grasa subcutánea. Si lo que hacemos es lo que se llama un FLARE, Fluid Attenuated Inversion Recovery, esto significa que hemos eliminado la señal del agua libre, ¿vale? Pero cuidado, de la señal de los protones del agua libre que pertenecen al líquido cefalorraquídeo y aquello que tiene un tiempo muy similar, ¿vale? Que ese es el contenido de algunos quistes y el líquido de las necrosis. Por lo tanto, esto es un T1, veis que aquí es un corte transversal de una cabeza de perro con su encéfalo, ¿verdad? Y aquí tenemos una señal hipointensa. Cuando hacemos un T2, ya sabemos que en el T2 el, el hidrógeno del agua libre brilla mucho, da una señal muy hiperintensa, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es que hay mucha agua libre. ¿Pero de qué es? Vamos a hacer un flare.
y lo potenciamos en T2. ¿Por qué en T2? Porque nosotros ahora vamos a buscar eliminar la señal del hidrógeno del agua libre. Y sabemos que el hidrógeno, los protones de hidrógeno del agua libre dan mucha señal en T2. Por lo tanto, lo tenemos que hacer en T2. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros, al hacerlo, hemos eliminado la señal del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, también del espacio subaracnoideo, ¿vale? ¿Veis? Aquí estaba hiperintenso, aquí ya no hay señal, y también de la señal de aquí dentro, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos indica esto? Que esto no es edema, ¿vale? Y que esto ¿qué es? No es el protones de hidrógeno de un tumor, ¿no? Es un foco o es una zona en la cual hay necrosis. ¿Por qué? Porque el tiempo, o sea, el FLAIR elimina la señal de los protones de hidrógeno, del agua libre, del líquido cefalorraquídeo, del contenido de algunos quistes y del líquido de necrosis. Mirad, esta es otra imagen en la cual tenemos un corte transversal potenciado en T1 y mirad, ahora quiero que vierais esta diferencia. Un T2 asterisco y un T2. Mirad, aquí en el T1 veo, esto es un corte a nivel transversal. Recordad, ahí vemos los ventrículos laterales, ¿verdad? Esto es la zona del quiasma óptico, ¿verdad? Esto es un núcleo que es el núcleo basal, este es otro núcleo basal. Todo esto negro es sustancia blanca. Esta es cápsula interna, corona radiada, el cuerpo calloso, esto de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a comparar estas dos señales. Aquí nos da una ligera hipointensidad, por lo tanto nos dice que aquí hay agua libre. Nosotros ahora hacemos un T2 y lo comparamos con un T2 asterisco. ¿Qué nos aporta? Aquí vemos poco, vemos una ligera hiperintensidad en esta zona, pero nos aporta poco. Entonces, al hacer un T2 asterisco, que significa que aquí no hemos recuperado la señal, por lo tanto aquí estamos evaluando aquello que hay una gran alteración de los campos magnéticos locales, ¿vale? ¿Y qué es lo que puede? Y vemos una señal que se pierde muchísimo aquí. Hay una gran pérdida de señal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que aquí hay algo que hace perder muy rápidamente la señal en relación con el resto del parénquima, ¿vale? ¿Y qué puede ser algo que nos haga perder la señal? Medio de contraste, el gadolinio, pero nosotros aquí no hemos aplicado el gadolinio, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede ser? Pues puede ser producto de degradación de la hemoglobina, ¿vale? Puede ser la presencia de un foco hemorrágico, puede ser también la presencia de otras sustancias paramagnéticas, ¿vale? Como puede ser la melanina. Entonces, el utilizar estas secuencias nos aporta gran información. Otras cosas que vamos a utilizar en la resonancia magnética son las sustancias de contraste. Son sustancias paramagnéticas. ¿Qué son las sustancias paramagnéticas? Son aquellas sustancias que tienen un número elevado de electrones no apareados en sus orbitales. Y esto hace que cuando están dentro de un campo magnético se alinean todos con el campo magnético principal y generan un campo magnético adicional. Esto hace que la lesión en una secuencia en T1 brille. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mirad, esto es un corte dorsal, vemos el encéfalo con sus dos hemisferios, los ventrículos laterales, es una secuencia en T1, pero después de administrar el contraste vemos que hay un brillo, una realce de la señal, ¿vale? En esta zona de aquí, que no veíamos en T1. Esto es porque al administrar esta sustancia paramagnética, que en este caso es el gadolinio, es una tierra rara, lo que hace que este campo magnético que genera el gadolinio, hace que los protones de hidrógeno que no estaban liberando la señal, la liberen y vemos esta señal aquí. Esto que nos indica que hay un realce tras la administración de la sustancia de contraste, pero no nos delimita la lesión, solo nos dice que en esta zona hay una lesión de la barrera hematoencefálica, ¿vale? Que ha permitido que haya esta agua libre y que el gadolinio que estaba inyectado por vía sanguínea
pueda estar en contacto con los protones de hidrógeno de esta lesión de aquí. En este caso es un problema inflamatorio infeccioso, esto es un tumor, ¿vale? Es un tumor de las meninges, ¿verdad? Un meningioma, en este caso, es un proceso inflamatorio infeccioso, es una protozoasis, en donde vemos que en T1 no hay ningún realce de la señal, pero al administrar el gadolinio se producen diferentes focos de realce de la señal, ¿vale? Me está indicando que en estos lugares hay una lesión de la barrera hematoencefálica que permite que el gadolinio salga de los vasos y se acerque al hidrógeno del agua que había aquí, que no veía yo, y me aumente la señal. También podemos identificar diferentes fases de la hemorragia, ¿vale? Que sabéis que en el caso pasa de oxihemoglobina, desoxihemoglobina, metahemoglobina extracelular, metahemoglobina intracelular y al final hemosiderina en los macrófagos. Fijaros que aquí, ¿qué hemos dicho? Sustancias paramagnéticas. Aparte del gadolinio, tenemos la desoxihemoglobina, la metahemoglobina, la hemosiderina. Esto es, en el caso de una hemorragia, son las fases de degradación de la hemoglobina. También estas son sustancias paramagnéticas, ¿vale? Ya sabéis que la hemoglobina tiene un anillo tetrapirrólico donde tiene el hierro en su interior. También la melanina y el manganeso son sustancias paramagnéticas. Por lo tanto, un melanoma va a crear ese campo paramagnético. Entonces, fijaros, en este caso podemos ver que es un corte dorsal, ¿verdad? Aquí tenéis los dos ojos, este es un hemisferio cerebral, el otro hemisferio cerebral y el cerebelo. Y dentro están, estos son los ventrículos laterales. Como es una secuencia potenciada en T2, veo que allí donde hay mucha agua libre, que es el líquido cefalorraquídeo, la señal es hipointensa. Pero, ¿qué me encuentro? Me encuentro que aquí hay una zona que es ligeramente hiperintensa. ¿Esto cómo puede ser? Vale, pues esto es por la presencia de la metahemoglobina. Fijaros, en función de las diferentes fases de la degradación de la hemoglobina, en este caso tenemos que la metahemoglobina intracelular y la extracelular van a hacer que haya un incremento de la señal cuando potenciamos en T1. Por lo tanto, esto es el producto de una hemorragia. En este caso es una sección transversal potenciada en T2 y veis que aquí hay una gran lesión, toda esta señal hiperintensa es la señal del agua libre del edema que se ha producido y aquí hay una zona con marcada hipointensidad y esto es en T2. Y esto es porque cuando hay en la metahemoglobina extracelular y sobre todo la hemosiderina dentro de los macrófagos, hace que desaparezca la señal cuando potenciamos en T2. Entonces vemos que aquí hay una señal hipointensa que es la señal resultado de la presencia de hemosiderina dentro de los macrófagos.